Bide bat ere bazala, mundu guretzako gertua da mundu hau ustea, nola da, eta komunitatean izitea pasatzea, apurtxo bat estaba comentando que hay uno de los objetivos o los objetivos principales del curso y que ella da las gracias por estar, me está comentando que cada día son menos personas, pero también es verdad que el trabajo que estamos haciendo pues es más profundo y bueno, al final en propia calidad pues también merece. Entonces, comentaros pues que uno de los objetivos del curso sobre todo es que nos demos cuenta y que compartamos, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con el compartir, se siente acogida, ¿no? Cuando hacemos las cosas, pues que compartir es que se pueden cambiar las cosas y que las cosas no son justas, nos han impuesto un modelo de vida que no se basa en mantener la vida, sino se basa en la acumulación de capital y eso trae todas las consecuencias que hemos ido escuchando, pero no nos quedamos solamente en lo negativo, sino que estamos viendo que hay gente que está en la calle, que está haciendo cosas, que está reflexionando, poniendo ese tipo de reflexiones en la calle con propuestas prácticas. Y una de las propuestas, por ejemplo, era bastante radical, la de la semana pasada, la de Mabel con la ecualdea, pero bueno, pero bonitas, hay cosas que no son utopías, son cosas que se pueden hacer. Entonces, la idea un poco era compartir con vosotras, más allá de lo que hemos ido comentando en la teoría, pues propuestas prácticas que están en marcha y las que nos podemos por lo menos empezar. Entonces, el otro día teníamos a Mabel y hoy hemos traído a Pilar Basquín, que ella es miembro de Ecologistas en Marcha en Guipúzcoa, y es que está aquí. Y Pilar nos va a hablar sobre cómo nos está afectando a nivel ambiental, a nivel medioambiental, este sistema justo en el territorio principalmente de Guipúzcoa, Euskadi en general y de Guipúzcoa. Nos va a hablar de los problemas medioambientales y sobre todo nos va a hablar de qué cosas se están haciendo para darle la vuelta. Un poco cuáles son las campañas que están en marcha, seguramente después de vais a conocer porque están en los medios, pero bueno, es súper interesante también y un poquito como motivación para daros cuenta, bueno, pues que os podéis hacer lo que comentaba yo el primer día, que no importa que sea un cambio mínimo, ¿no? Que
Y ya, bueno, pues una vez que hagamos eso, nos ponemos en grupos, como el otro día, se junta con otra universidad, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro pueblo, y socializamos por todos los días, y ya hablamos. También comentaros eso, que sí que os pedimos cosa que hoy, sobre todo las personas que van a salir el último día, que por cierto el último día va a ser muy interesante, porque vamos a hablar de teatro, pues que se veáis las grabaciones, ¿vale? Y nada, y voy a pasar a presentar a Ecologistas en Marcha. Pues os cuento que Ecologistas en Marcha en Guipúzcoa es parte de la Red Nacional de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Marcha es una asociación de personas que están comprometidas con las cuestiones ambientales y creen que el origen de los problemas ambientales tiene que buscarse en las decisiones económicas y la producción y consumo. En concreto, se ocupan de realizar campañas de sensibilización e información sobre varios problemas y cuestiones ambientales y al mismo tiempo se comprometen en encontrar alternativas viables para que siempre más gente decida cambiar su estilo de vida por otro más sostenible. Entonces, bueno, os dejo con Pilar para hablar de las alternativas a los anuncios de la resistencia de país. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, Ecologistas en Marcha pertenecemos a Ecologistas en Acción a nivel estatal y Ecologistas en Marcha luego está dividida por provincias en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Así como quiero señalar que Vizcaya tiene un grupo muy fuerte y muy potente, con mucha gente. En Guipúzcoa estamos muy poquitas personas y hacemos un trabajo en tiempo libre, de forma voluntaria, un poco a nivel de comarcas. De vez en cuando nos juntamos, pero como somos poquitos, hacemos un poco lo que podemos en cada comarca. Bueno, a modo de introducción, y como habéis escuchado anteriormente en otras ponencias, estamos hablando de globalización, de capitalismo, de neoglobalización que se llama ahora, y tiene que quedar muy claro que este sistema económico en el que estamos inmersos a nivel planetario tiene unas incidencias ambientales y unas afecciones muy importantes. Es decir, habría que decir que tal y como está en este momento ambientalmente nuestro planeta es debido al sistema económico que tenemos. El capitalismo es inherentemente antiecológico, es insostenible. ¿Por qué? Bueno, es un sistema que no pone ningún límite a la extracción de recursos naturales ni de materias primas, es decir, no tiene ninguna limitación, pero vivimos en un planeta donde está todo limitado. Los recursos naturales son limitados, la atmósfera es un espacio limitado, tiene una capacidad y un equilibrio de gases que no se puede alterar, y digamos que el sistema, la naturaleza, o digamos que las leyes naturales son todas cíclicas, ¿no? Tiene que haber un intercambio entre los materiales de la Tierra, la atmósfera, y luego está toda la vegetación y los seres vivos que vivimos en ella. Es un equilibrio que estamos alterando, de alguna manera, con un sistema que no responde a las leyes naturales, no va acorde con cómo funciona la naturaleza. Es un sistema, además, como habréis oído ya, muy desigual respecto al norte y al sur. Hay un desarrollo económico brutal y una creación de riqueza importante en los países del norte a costa de los países del sur. Los problemas medioambientales que hay en África, en Latinoamérica, en Asia, son realmente espeluznantes en cuanto a ocupación de suelo, a destrucción del suelo, de la tierra, que probablemente es la base de nuestra vida, los ecosistemas. Sin los ecosistemas no podemos vivir, y estamos de alguna manera destruyendo a unos niveles muy altos, ¿no? Estamos acabando con los recursos naturales, estamos de alguna manera contaminando las aguas, alterando los ríos. Todo esto tiene una incidencia muy importante en aquellas regiones y en aquellas poblaciones que viven de la tierra muy directamente. Aquí a lo mejor no lo apreciamos tanto, nuestra calidad de vida va aumentando,
pero esto se hace a costa de otras personas que viven en regiones diferentes y que tienen unas riquezas naturales que las estamos de una manera explotando de una manera muy pronunciada, de forma que a la Tierra no le da tiempo a absorber todos esos impactos. Un problema importante es que estos países del sur, gobernados de cierta manera por digamos, instituciones o personas que han hecho de sus economías locales, las han transformado en economías más globales, están perdiendo su soberanía y esto afecta enormemente a esos países. Bueno, ¿cómo llevamos esta realidad? ¿Cómo se lleva aquí a Euskadi y al territorio de Guipúzcoa? Aquí estamos sometidos también a un sistema capitalista donde hay digamos, los sistemas económicos, las multinacionales tienen un poder de decisión enorme que superan las decisiones incluso políticas. Aquí voy a señalar estas problemáticas que me parecen como más importantes. Voy a empezar hablando de la política medioambiental que se lleva a cabo a nivel de Euskadi y de Guipúzcoa, ¿no? Nosotros a estos temas los voy a explicar un poco cómo es la política medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La ordenación del territorio, habréis oído hablar de la ordenación del territorio, es una disciplina que se dedica, digamos, a ordenar el territorio, es decir, a decidir dónde se ponen las cosas, qué se destina para actividades económicas, qué se destina para infraestructuras de transporte, qué se destina a conservación del medio natural y qué se destina a crecimiento de la población. Esto para nosotros es muy importante, nos lleva muchísimo trabajo estudiar estos documentos que son los que definen lo que se va a hacer en el País Vasco, o sea, en la comunidad autónoma, en el territorio y lo que se va a hacer en Guipúzcoa. No sé si habréis oído hablar de las directrices de ordenación del territorio, no sé si os suenan estas cosas. Bueno, de alguna manera aquí se deciden cosas muy importantes, ¿no? ¿Dónde van a ir las actividades? Las directrices de ordenación del territorio fijan las directrices básicas, ¿no? Cuánto vamos a crecer en vivienda, cuánto vamos a crecer en polígonos industriales, cuánto vamos a conservar en espacios naturales, qué infraestructuras de transporte vamos a establecer y por dónde van a ir. Los planes territoriales parciales son planes más concretos. La comunidad autónoma está dividida en 15 áreas funcionales y en cada una de esas áreas se hace un plan territorial parcial. Ahí ya se concreta más exactamente por dónde van a ir las carreteras, por dónde se van a colocar los polígonos industriales, cuánto va a crecer cada uno de los pueblos o ciudades. Y en nuestro caso, que estamos en la comarca de Donostialdea, el área que nos ocupa se llama Donostialdea Bidasoa, coge todo, Oarsoaldea, Bidasoa, Donosti, Hernani, Astigarraga. Y en cada uno de estos planes que redacta el Gobierno vasco junto con la Diputación, nosotros trabajamos haciendo alegaciones y propuestas. Es una manera que tenemos de, no sé si combatir o de hacer nuestras propuestas, de alegar contra aquellos proyectos que consideramos que sobrepasan los límites de sostenibilidad en nuestro territorio. Los planes territoriales sectoriales son planes que se dedican a temas concretos, según los departamentos que tienen las instituciones. Es decir, plan territorial sectorial, por ejemplo, de zonas húmedas, de protección del litoral, de vivienda, de infraestructuras ferroviarias, de carreteras. Cada plan de esos establece ya muy en profundidad
qué se va a hacer con las carreteras, por dónde van a ir, cómo van a ser, ¿no? Ya más concretamente, de protección de ríos y arroyos. Esto tiene una jerarquía, ¿no? Están por encima las DOT, luego van los PTPs y los PTS. Y luego abajo están los planes de ordenación urbana. Esto que a lo mejor aparece pocas veces en prensa o en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, por supuesto, pues nosotros estamos muy pendientes de estos planes para hacer alegaciones y para, digamos, procurar llevar a cabo nuestras propuestas más sostenibles. Y ahí conseguimos cosas, conseguimos que haya alegaciones que se nos admitan, luego tener en cuenta que tenemos que tener mucha relación con las instituciones públicas, porque ahí es donde se decide todo, donde se toman las decisiones. Entonces, Ecologista en Marcha está en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el Gobierno vasco, con otras asociaciones ecologistas y otros grupos sociales. Estamos también en la Diputación, en los distintos consejos y comisiones que tiene creados la Diputación, desde medio natural, desde vías ciclistas, desde urbanismo, y a nivel de ayuntamientos, que es donde se decide la ordenación urbanística a nivel de los pueblos, pues también estamos ahí en lo que se llaman consejos asesores de planeamiento, como grupos sociales, como otros grupos que hay. En esos consejos asesores hay asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, de minusválidos, etcétera, ¿no? Inmigrantes. Entonces, esto que suena un poco raro nos lleva muchísimo trabajo, porque es la manera quizá más cercana de influir. Son planes que están a nivel, pues eso, de planificación. Luego hay que llevarlos a proyectos más concretos, donde también alegamos, ¿no? Pero es en la planificación donde hay que empezar a echar un poco el freno a las instituciones, porque hasta ahora, digamos, el Gobierno vasco, la ordenación del territorio que ha desarrollado ha sido bastante invasiva con las zonas rurales y naturales, con mucha ocupación de tierras fértiles alrededor de los ríos, de zonas naturales también. Aquí se deciden también los parques naturales, cuál es su limitación, su delimitación, qué se va a hacer en ellos. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Bien, uno de los problemas más importantes que hay aquí es la ocupación y la pérdida de suelo rural y natural. Guipúzcoa tiene una orografía muy pronunciada, tiene valles estrechos y montes con una pendiente muy grande que hace que se limite mucho el suelo disponible para llevar a cabo actividades. Si os fijáis en los valles de Guipúzcoa, están alrededor de los ríos todas las poblaciones, los pueblos, con sus polígonos industriales y con todas las infraestructuras, carreteras y vías y la vía férrea, ¿no? Nosotros de lo que tratamos un poco aquí es de que se aplique un poco más de austeridad y que haya una verdadera justificación cuando se llevan a cabo estos proyectos de infraestructuras o de polígonos industriales. Desde las instituciones se hace todo un poco a lo grande. El suelo rural es un suelo vacío, es un suelo que no tiene nada y que hay que aprovechar. Esto es la mentalidad que tienen ellos. Los suelos fértiles, bien, para la actividad primaria, lo que pasa que el sector agrícola y ganadero no es prioritario en la política territorial del País Vasco y de Guipúzcoa. Es un sector que está bastante abandonado y priman intereses de grandes empresas que quieren hacer pues, grandes negocios con inversiones muy grandes. O sea, prima, cuanto más dinero se gasta, se invierte en un proyecto, parece que va a ser más interesante, que va a crear más empleo. Nosotros lo que hacemos es estudiar todos esos proyectos
digamos, con el objetivo de que haya una justificación real, social, económica y medioambiental. Si vale la pena hacerlos, será porque lo que se va a obtener es superior a lo que se pierde, ¿no? Pero muchas veces no es así, puesto que los impactos ambientales no se asumen del todo. Bien, aquí he hablado del tren de alta velocidad porque es un proyecto en este momento ya en curso, medio acabándose, que ha supuesto una lucha tremenda entre la plataforma anti-TAV y grupos sociales de las comarcas y grupos ecologistas. El tren de alta velocidad, digamos que tiene el inconveniente, o digamos el mayor inconveniente es que de alguna manera tiende a centralizar todos los servicios económicos, incluso también sociales y de población. Es decir, pone en comunicación grandes ciudades, pero deja los pueblos totalmente abandonados. Se está apostando por el tren de alta velocidad y se está dejando las infraestructuras actuales, se las está dejando morir. En cambio, nosotros proponemos o apostamos por seguir desarrollando el actual trazado ferroviario, mejorarlo. El tren tiene que ser absolutamente social, que comunique pueblos, que comunique ciudades, que vertebre, ¿no?, digamos, el territorio de una manera equilibrada y justa. ¿Quién va a usar el tren de alta velocidad? Pues probablemente, a nivel turístico, sí se va a utilizar, a nivel de grandes empresarios o ejecutivos que utilicen para hacer sus negocios de una ciudad a otra. El miedo es que eso acaba absorbiendo todo lo que es la actividad económica. Eso lo que hace es tiende a que la gente de los pueblos tenga que irse a las grandes ciudades a vivir y a trabajar. Y luego están los impactos medioambientales a nivel paisajístico, sobre todo, digamos, la rotura de los valles que provoca. Son unas inversiones de miles de millones de euros que se nos escapan, porque además, debido a la orografía que tenemos, hay que estar continuamente haciendo túneles, viaductos, es decir, el kilómetro lineal que puede costar aquí el tren de alta velocidad respecto al que se hizo en Sevilla, que fue el primero que se hizo, Madrid-Sevilla, pues es abismal, ¿no? Para ahorrar, a lo mejor, pues entre Bilbao y Vitoria, 20 minutos respecto al tren actual. Es decir, ¿la justificación social existe realmente con este proyecto? Nosotros creemos que no. ¿Vale la pena gastarse tantos millones, miles de millones de euros en una infraestructura que destruye enormemente el territorio, lo vertebra completamente? Pues eso es lo que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Ahí hay las grandes constructoras, las grandes empresas que ven aquí un negocio muy importante. Comentaba antes con las personas de la organización que en Guipúzcoa y en el País Vasco y a nivel estatal se llegan a aprobar proyectos que no tienen una justificación social ni ambiental, pero que solamente por hacer el proyecto interesan, aunque no tengan un beneficio social ni económico para el que hace ese proyecto, para las empresas que hacen ese proyecto. Y a veces es una forma que tienen los estados para dinamizar la economía. Es decir, las grandes empresas demandan trabajo, demandan actividad económica y el Estado lo que hace es, pues vamos a hacer esto, aunque luego no se utilice, ¿no? Estamos hablando de aeropuertos, de trenes de alta velocidad, etcétera, ¿no? Esto, a nivel ambiental es catastrófico, y de sostenibilidad somos, en el Estado español, somos el país europeo con mayor kilómetros de líneas de alta velocidad,
por encima de Alemania, de Francia, de otros países que están muchísimo más desarrollados que nosotros. Y nosotros somos los que encabezamos el mayor índice de desempleo en Europa. Entonces hay que ver si realmente tienen una rentabilidad estos proyectos, ¿no? Bueno, este es un proyecto que también ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo y mucha lucha. Está ahora parado, pero no se ha descartado. Bueno, eso es lo que vienen diciendo la autoridad portuaria del puerto y digamos que también el gobierno vasco. Este proyecto, también de miles de millones de euros, de grandes cantidades de inversión, tiene un efecto directo sobre la zona marina de Jaizkibel. La asociación Oceana, que estudia los fondos marinos, estudia las zonas marinas, tienen un trabajo muy interesante hecho sobre el litoral de Jaizkibel y tiene una riqueza, una biodiversidad y una riqueza marina, el litoral de Jaizkibel, impresionante. Es un proyecto además que, digamos, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco han hecho informes desfavorables. Aún así, la autoridad portuaria de Pasajes sostenía que lo iban a hacer. La Diputación, cuando estaba anteriormente en manos de otro grupo político, también desoyendo las recomendaciones del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco y desoyendo los informes del Ministerio de Medio Ambiente, seguía RQR diciendo que se iba a hacer. A veces, incluso habiendo informes desfavorables, no sabemos cómo se hacen los proyectos. También dentro de las instituciones, los departamentos, en el caso del Ministerio, Fomento, tiene muchísima más importancia y muchísimo más poder que el Ministerio de Medio Ambiente, que es como una patata caliente que no saben qué hacer con ella, ¿no? En el caso de los ayuntamientos es lo mismo. Los departamentos de urbanismo son las grandes moles y grandes estructuras, y los departamentos de medio ambiente tienen, la verdad es que, poco poder y mucha dificultad para que se les haga oír, ¿no? Para que se hagan oír. Entonces, a veces incluso proyectos que no son interesantes desde el punto de vista medioambiental obtienen su digamos, beneplácito, ¿no? Para hacerse. La verdad es que tenía informes rotundamente opuestos. El destrozo medioambiental en el monte Jaizkibel era muy importante, y aquí sí que hay alternativas. Hay alternativas de esto para trabajar de forma en común con otros puertos, como por ejemplo con el de Bilbao. Aquí lo que no puede hacer Euskadi es tener en cada provincia sus aeropuertos, sus puertos comerciales, sus incineradoras. Digamos que no hay una política de austeridad, de compartir infraestructuras. Es insostenible de alguna manera. Entonces, la alternativa que existe al puerto exterior es la remodelación y la adecuación del puerto interior, que esto, como veis, esta fotografía es bastante, refleja muy bien la situación actual de este puerto. Este puerto interior en este momento es que es vergonzoso, o sea, no se entiende cómo se puede tener los productos que comercializa, como es la chatarra, así a la vista. No sé si habéis visto alguna vez cómo se descarga la chatarra, el polvo de hierro que suelta. Los puertos de La Coruña, el de Santander en Cantabria, o sea, hace ya tiempo que se adecuaron. Muchas veces lo que se hace es dejar deteriorar, que se deteriore una actividad, que se deteriore un espacio, eso es más fácil para luego imponer un proyecto nuevo. Es decir, muchas veces cuando las instituciones dicen, bueno, queremos hacer tal proyecto, ¿no? Entonces lo que dejan es que se deteriore la situación actual, porque entonces es más fácil convencer a la gente para hacer un nuevo proyecto.
Y en el caso del puerto exterior se ha hecho esto, se ha dejado el puerto interior morir, deteriorarse enormemente, hay unos niveles de contaminación impresionantes, y dicen, bueno, pues ¿cuál es la solución? Llevarlo fuera, al lado del mar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente parece que se empieza a adecuar el puerto interior, se va a hacer una inversión importante de cara a mejorarlo medioambientalmente, y de momento descartan lo que es el puerto exterior, debido principalmente a la crisis económica. La crisis económica, por un lado, está beneficiando al medio ambiente, porque se están dejando de hacer muchas cosas, muchos proyectos impactantes, y veremos pues, que también ayuda un poco a intentar innovar y buscar alternativas que no sean tan costosas, que las hay. De alguna manera, pensamos que esta crisis nos puede ayudar también a nivel institucional y a nivel social para nuevas ideas, para que las alternativas que no son tan costosas salgan adelante. Bien, este es otro gran problema que tenemos en Guipúzcoa y en toda la comunidad autónoma: fragmentación del territorio natural. Bien, no sé si habéis oído hablar de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos a nivel europeo. Esto, cuando entramos en la Unión Europea, se estableció una red de espacios naturales precisamente para evitar la pérdida de biodiversidad que está existiendo a nivel de Europa y a nivel planetario. Esta es una red a nivel europeo que lo que ha hecho es, allí donde hay hábitats importantes, hábitats singulares, hábitats escasos, debemos proteger esos espacios, esos ecosistemas. Entonces, cada país ha tenido que proponer sus propios espacios regidos por esas premisas, ¿no? Hábitats muy deteriorados, hábitats interesantes desde el punto de vista medioambiental, y entonces se han propuesto espacios. A nivel europeo hay en este momento 26.000 lugares que forman parte de la red. El Estado español tiene ya un 27% del territorio español, es ya Red Natura 2000, y aquí estamos a unos niveles del 20%. Aquí, para haceros una idea, Aralar, Jaizkibel, la Sierra de Esgorri, Hernio también, Leizarán, Ayacuarría, todos esos son espacios de la Red Natura 2000. Esta red de espacios no quiere decir que no se pueda construir nada en ellos. Se pueden construir determinadas infraestructuras, pero tienen que ser, primero, con una evaluación de impacto ambiental que lo justifique, pero también con unas determinadas premisas. Es una forma, lo que quiere Europa es conservar esos hábitats que son escasos, que son muy importantes, donde hay muchas especies animales y vegetales de gran interés y que no se pueden perder. Nosotros, el problema que tenemos en Guipúzcoa y en el País Vasco, hay muchas zonas de estas, muchos espacios en la Red Natura, pero la premisa que tienen que tener estos espacios es que tienen que estar conectados unos entre otros. No se pueden crear islas, porque eso acaba destruyendo. Eso al final, poco a poco, y tiene que haber además un intercambio genético y ecológico entre especies, que las especies animales y vegetales puedan circular entre esos espacios. Si no existe esa conexión, no tiene sentido la Red Natura y acabaría, digamos, limitando su espacio y desapareciendo. Y entonces hablamos de corredores ecológicos que unen esos espacios naturales. Los corredores ecológicos pueden ser ríos, pueden ser valles rurales que conectan. Y desde el punto de vista de la biodiversidad y desde el punto de vista ecológico son muy, muy importantes, son esenciales. Ahí pues también trabajamos en los consejos asesores, en las comisiones del Gobierno vasco. Hay una red de corredores ecológicos y ahí estamos continuamente participando para que se respeten, para que los planes de urbanismo
a nivel de pueblos y ciudades respeten esos corredores, no se construya allí o no se pongan polígonos industriales, etcétera, etcétera. De alguna manera, las directivas europeas establecen todo esto, o sea, no son cosas que nosotros queramos que se hagan así, sino que todo esto está legislado, viene de Europa y es de obligado cumplimiento. Bueno, otro problema que existe a nivel a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel del País Vasco y Guipúzcoa, es la gestión del agua. A nivel planetario es un problema ya muy acuciante y estamos viendo cómo en el Estado español y en otros países europeos está habiendo una discusión muy grande sobre gestión pública, gestión privada del agua, en manos de quién debe estar el agua, cómo se debe utilizar, para qué. Se habla de que probablemente las próximas guerras, conflictos bélicos puedan venir de la falta de agua. Es un recurso ilimitado, pero limitado. Es limitado, puesto que además de que estamos haciendo un uso desmesurado del agua, llega un momento en, como he dicho antes, a la Tierra no le da tiempo a hacer su ciclo del agua, porque nosotros la consumimos, la devolvemos sucia. Existe una directiva marco del agua que fija a nivel europeo cómo debe gestionarse el agua, donde la prioridad es la conservación de la gestión ecosistémica, no la gestión del agua como recurso, sino ya a nivel, la gestión tiene que hacerse a nivel de cuenca, es decir, desde donde empieza a formarse los ríos hasta la desembocadura. Es la gestión que se empieza a hacer ahora del agua. Aquí tenemos problemas a veces de abastecimiento, de depuración. Poco a poco se están haciendo depuradoras de agua. Lo que pasa es que hay problemas de gestión. Nosotros apostamos por una gestión de la demanda, no de la oferta. Es decir, hay que gestionar la demanda, hay que procurar que se consuma menos agua, hay que racionalizar el uso del agua. Sin embargo, las instituciones todavía están en, hay que hacer más embalses, hay que extraer más agua, hay que hacer más pozos. Concretamente nosotros estamos ahora trabajando con un tema que son los pozos que se están haciendo en el monte Jaizkibel. Se han hecho 6 pozos de agua para Irún y Fuenterrabía y la justificación que se ha dado es que de vez en cuando tenemos unas sequías donde el agua que viene del pantano, que está en Navarra, pues no puede abastecer las 2 ciudades, entonces hace falta más recursos de agua. Nosotros hemos hecho estudios pues defendiendo lo contrario, que sin hacer pozos nuevos se puede mantener los recursos de agua del embalse de San Antón en Navarra, sin necesidad de extraer más agua del monte Jaizkibel. Bueno, las instituciones cuando quieren justificar un proyecto, cuando quieren sacar adelante un proyecto, lo justifican como sea para que salga adelante, aunque no tenga justificación. Aquí, en este ejemplo que os he puesto, se han tergiversado estudios incluso. O sea, se han manejado cantidades de agua que no son las reales, se manejan recursos energéticos que se obtienen que no son reales, entonces también nos tenemos que enfrentar a estas cosas. O sea, que la propia institución hace estudios ad hoc, o sea, amoldados al proyecto que se quiere hacer. Y este es un caso totalmente real. El problema con la gestión pública y privada del agua es que defendemos en principio la gestión pública del agua, creemos que deben ser los propios ayuntamientos los que gestionen el agua de los ciudadanos. Lo que pasa es que muchas veces el propio ayuntamiento ni tiene conciencia medioambiental,
digamos que adjudica los servicios de gestión del agua a empresas privadas y cede toda la gestión y se desentiende de la gestión. Entonces la empresa privada gestiona como él quiere. Entonces, digamos que en este momento gestión pública-privada, sí, gestión pública, pero con responsabilidad, es decir, de forma seria. Este proyecto del que os he dicho de los pozos de Jaizkibel se aprobó con los votos de concejales de Irún y Hondarribia, a pesar de que fueron informados de que ese proyecto no era necesario hacerlo y que había alternativas. Y aún así, pues se hizo, ¿no? Desde la Mancomunidad de Servicios de Txingudi así les convencieron de que era necesario. Entonces, bueno, es un poco la polémica que hay en estos momentos. Sí, vale. Bien, la política energética. La política energética es la gran batalla que existe aquí en el País Vasco a nivel estatal. En este momento hay una campaña a nivel estatal, también a nivel del País Vasco, con lo que es la nueva forma de extraer gas, la fractura hidráulica. Esto consiste en hacer unas digamos, prospecciones de 3.000, 4.000 metros hacia abajo. Se mete agua mezclada con una serie de sustancias químicas y se rompe la roca abajo, la roca que es muy porosa y que contiene en su interior gas natural. Se rompe el subsuelo y se extrae el gas. En este momento pues hay grandes proyectos para hacer en todo el País Vasco, en Asturias, en Cantabria, y estamos pendientes de todos estos temas. ¿Qué alternativas a nivel energético existen? Pues las hay y muchas. A nivel de energías renovables hubo a nivel estatal un parón importante que se empezaron a desarrollar y hace ya 5 años se dio un parón enorme al desarrollo de las energías renovables y se ha vuelto otra vez con el petróleo, con el gas, de una manera además como muy agresiva, ¿no? Se han eliminado las primas y los incentivos que existían para las energías renovables, entonces pues ha habido un cambio enorme, ¿no? Hay alternativas en cuanto a utilización de energías renovables, a la autoproducción energética. Hay cooperativas energéticas que se dedican ahora a hacer un autoconsumo, tu propia energía, y bueno, esto es un poco lo que... El tema de la incineración de residuos, bueno, esto lo habréis oído más, me imagino. De momento parece que está parado, pero tampoco es un proyecto que se descarte. Como veis, tiene impactos ambientales importantes, pero sobre todo es que existen alternativas que se pueden llevar a cabo, que ya se están llevando a cabo, y la vía, digamos, va por la recogida selectiva, sea del tiempo que sea, pero es recoger de forma selectiva los residuos, llegando a alcanzar unos porcentajes de recuperación importantes. No haría falta una incineradora, que además es un sistema absolutamente antiecológico. Es llevar todo lo que es los materiales que se han usado a la atmósfera en forma de sustancias tóxicas. Entonces, digamos que apostamos por lo que es la minimización de la generación de residuos, el reciclaje. Se pueden llegar a manejar altas tasas de reciclaje y bueno, si es verdad que hay un resto, habría que hacer algo con él, llevar a vertedero inertes con los menores impactos posibles, pero digamos que la incineradora no es ninguna alternativa en este momento. Bueno, he dejado esta última diapositiva porque es un poco la finalidad de este curso, ¿no? Y la finalidad de estas charlas. ¿Qué se puede hacer desde la universidad, a nivel local? ¿Qué podemos hacer con todo esto?
A nivel individual, ya me imagino que habréis escuchado en las anteriores charlas, pues el tema de consumo, ¿no? Cómo se puede uno mejorar sus prácticas a nivel de reciclaje, a nivel de consumo. Pero digamos que los problemas que yo he planteado son más, hay una necesidad de creación de grupos, de trabajar un poco a nivel de grupo, organizados y digamos, estando en las instituciones, al lado de las instituciones, R que R, proponiendo, denunciando, y de esa manera, pues, a nivel grupal. Se puede hacer desde una asociación ecologista, pero también desde una asociación de vecinos. Yo conozco en Irún asociaciones de vecinos con las que trabajamos, implicadas a nivel de temas medioambientales, de la ciudad, de su barrio. Se puede trabajar con las plataformas que tocan temas más concretos, ¿no? Y también se podría crear a nivel de la universidad, pues, grupos ecologistas o grupos simplemente de gente que se conoce, que tiene cierta inquietud. No hace falta unirse a grupos ecologistas, sino también uno puede trabajar de esta manera. Es muy importante, es muy importante la información. El acceso a la información, hay que estar ahí donde está la información, en las instituciones, pidiendo información continuamente, estudiándola, lo cual lleva tiempo y es un trabajo, y luego formulando alegaciones, denuncias, propuestas, y bueno, es un poco a lo que yo os invito, que si os animarais, si hubiera ánimo y voluntad por trabajar a nivel de grupo, pues se podría hacer algo bonito, interesante. No sé qué os parece, bueno, lo que propongo es una propuesta directa, vamos, si queréis, y bueno, esto es un poco lo que quería explicaros a grandes rasgos. Bueno, si queréis preguntar algo. ¿Sí? Los planes, la forma de adaptar, pedir, aumentar, son conceptos técnicos a veces muy difíciles de entender, me imagino, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede la gente perder ese miedo o cómo se puede informar? Bien. Los planes no son fáciles. Ya, sí. Bueno, en todos los grupos que se crean siempre hay gente, hay de todo, gente que le va más la movilización más a nivel de calle o a nivel de sensibilización, de hacer, pues, por ejemplo, montar una exposición o hacer una movilización en un determinado sitio, en un tema concreto. Luego hay otras personas que les gusta más el tema del estudio y de trabajar esos temas. Sí es verdad que es donde menos gente a lo mejor hay dispuesta, pero es que es muy importante, porque todas esas alegaciones y esas propuestas las tienen que leer, las tienen que admitir, no tienen obligación, pero bueno, si son razonadas, pues ahí siempre se puede, digamos, ayudan de alguna manera a reclamar que se lleven a cabo, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que nos movemos a unos niveles más. No te creas que estos planes son especialmente técnicos, ¿eh? Es decir, hablan muy claramente de dónde quieren hacer las cosas. Lo que pasa que luego uno pues tiene que ir a ver en este sitio qué es lo que hay, qué riqueza medioambiental hay. Vamos a ver. Tienes que ir a por ejemplo, pues planes o informes medioambientales sobre esas zonas. Es un trabajo muy costoso, pero es bonito. Es bonito, pero sí, es muy. A nivel de urbanismo, a nivel de los pueblos, pues.
Hombre, el ideal es tener en cada grupo un abogado y que te ponga al día de... Pero bueno, sin ser abogado se pueden hacer muchas cosas. Mucho que ver, pero he visto a lo largo de la exposición que muchas veces salía a reducir la red Natura o directivas europeas, es decir, el marco europeo, ¿no? Como referencia. Yo como no creo mucho en la bondad de la Unión Europea, es decir, que porque sigue siendo un sistema de intercambio económico para que no sé si todas estas directivas son promovidas por grupos ecologistas que han estado ahí luchando o si es una forma de que también quieren vender un poco el capitalismo de verde. No sé si me estoy explicando. Igual no más... sé si las dos cosas, igual son las dos cosas. No, los lobbies ecologistas son muy pequeños al lado eso pensaba yo. De los otros. No, ha ido más bien, no sé si quieren vestirlo de verde. Desde luego esto ha sido a raíz de la creación de la Unión Europea cuando aquí se ha empezado a poner un poco de orden con el tema medioambiental. O sea, cuando se ha obligado a los países, es decir, si en el Estado español se depuran casi todas las aguas de todas las ciudades y de prácticamente los pueblos de cierto tamaño, es gracias a las directivas, que son de obligado cumplimiento. También es verdad que se han dado muchos fondos europeos para llevar a cabo esas instalaciones, que son costosísimas. Es decir, la legislación medioambiental es enorme, el derecho medioambiental es impresionante en este momento y todo viene dictado desde Europa. Y las directivas europeas hay que trasladarlas a la legislación estatal y de allí a las de las comunidades autónomas. Y de ahí nos viene obligación de muchísimas cosas. Se han eliminado sustancias químicas de los productos que consumimos, gracias muchas veces a estas directivas. Maltrato animal, por ejemplo, todo el tema de maltrato animal, de tema de granjas y todo eso, viene obligado de directivas europeas. La contaminación, todo lo que es cambio climático, contaminación atmosférica, limitar la contaminación atmosférica, también ha venido, no sé muy bien decirte la razón exacta, pero sí es verdad que ha sido un antes y un después, y que está... más adelantados, también equiparación de legislaciones, sí. Pero España sí ha recibido muchísimas ayudas para ponerse al día a nivel medioambiental. Digamos que tampoco nos tenemos que conformar porque a la Unión Europea quiere decir que muchas cosas serán muy mejorables, ¿no? Sí, ahora nosotros echamos mucha mano de las directivas europeas, mucho, porque aunque luego tienen su vuelta, digamos que siempre hay una manera de darles la vuelta, pero muchas veces nos ayudan digamos, a hacer propuestas y a vigilar a las instituciones cuando no... Si os dais cuenta, estoy hablando todo el rato de instituciones públicas, ¿no? No hablo poco de empresas o de personas, ¿no? Y es que lo que nos lleva más tiempo es luchar contra las instituciones públicas. Vale, de vez en cuando una empresa, una papelera, echa un vertido a un río, se carga toda la fauna piscícola y es un desastre, hay que denunciarlo, pero la verdad es que eso está cada día más controlado, pero realmente donde realmente tenemos que estar todo el día es en las decisiones que se toman arriba. El problema está en el criterio que se sigue para tomar Sí. Yo creo que sí. O sea, una incineradora de 400 millones de euros, donde dices, primero es un negocio muy jugoso para empresas de tecnología punta, ¿no? Van a hacer un buen negocio. Y de alguna manera esa incineradora necesita estar alimentada 365 días al año, las 24 horas, por tanto necesita mucho plástico, mucho cartón,
mucha materia orgánica, entonces va completamente en contra del reciclaje. De alguna manera, o sea, ¿cómo se puede pensar en una incineradora si es absolutamente contrario al reciclaje? Si tú consigues un 80% de reciclaje, la incineradora no tiene para quemar. ¿Qué está imperando ahí? ¿Criterios ecológicos, criterios ambientales? ¿O qué otra cosa está interfiriendo ahí? Yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajáis el mensaje con las personas de calle? Es decir, me estaba hablando de un documental y hace mucho creo que iba a ser una empresa que se dedicaba a las químicas y tal, estaba en el sur de España, no lo de Huelva, no hay. Entonces, era una empresa que llevaba muchísimo tiempo ya trabajando ahí, que sabía con lo que está en la acción de Andalucía, había denunciado pues, que los índices de cáncer que se habían dado a raíz, después de la instalación de esta empresa allí, pues eran altísimos. Pero claro, esa empresa, en el momento en el que llegó, prometió un montón de puestos de trabajo. Y de hecho los prometió, es que fuera un empleo digno, que fuera un empleo permanente, etc. Y a mí me hacía mucha gracia, o sea, me sorprendía, ¿no? Cómo después del tiempo y después del transcurso de los años, ¿no? Se hacían preguntas a la gente que de la ciudad, que vivían allí en los alrededores, porque salía a partir de la marzo, pues eran los índices de contaminación de agua mariles. Estás igual hablando de Huelva. Yo creo que es Huelva, Sí, pero no recuerdo exactamente. Entonces, salían sindicalistas, cuando salía muchísima gente hablando, y decían que bueno, que ya digo, no tenía trabajo. Entonces, bueno, pues que, ¿no? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer. O sea, lo estoy estimando, lo estoy utilizando. Pero cómo, de alguna manera, trabajar ese tipo de mensaje, ¿no? Porque eso es lo que en muchísimos lugares, y sobre todo en los países empobrecidos, que quizá no tanto aquí, pero llegan con un gran proyecto que les ofrecen trabajo, o sea, les dan trabajo hace un mes o 2 o 3 meses, luego los echan y instalan allí, pues, bueno, las redes hidroeléctricas, etc. ¿no? Porque te están diciendo que vas a tener que llegar al desarrollo y vas a tener trabajo, ¿no? Que es un poco estoy utilizando. ¿Cómo se trabaja ese tipo de mensajes? ¿O cómo trabajan ese tipo de mensajes? Eso por un lado. Sí. Y luego, el primer día cuando vino Yayo Loreno, que yo también es de esta marca, no también con esta selección, nos hablaba de toda la presión, ¿no? De las grandes empresas, de todos los conflictos, todas las cosas que habían ido pasando y cómo la lucha en los tribunales. No sé si podrías contar también algo de eso, de la lucha que puede haber ahora aquí en relación a los tribunales. No sé decirte porque nunca hemos llegado a los tribunales en Guipúzcoa. Vizcaya sí, porque tiene abogados y tiene más infraestructura. Y sí es verdad que han llevado a cabo denuncias. Sí. Nosotros no hemos llegado a tener, no hemos llegado a esa situación. Entonces no sabría decirte, pero es una lucha tremenda. En ese aspecto, por ejemplo, ayuda mucho Greenpeace, por ejemplo, Greenpeace que tiene una cantidad de socios a nivel mundial impresionante. Eso de cara, por ejemplo, a los tribunales es muy interesante, ¿no? Porque ¿usted qué intereses defiende? La empresa, pues el Consejo de Administración y los accionistas. Ya, nosotros defendemos el interés de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tener unas organizaciones grandes con un apoyo social importante, eso a nivel de tribunales ayuda bastante, ¿no? Se tiene bastante en cuenta, pero es creo que a nivel de tribunales es una labor muy complicada, muy complicada. Se lucha contra un monstruo. Sí.
En cuanto a la otra pregunta, pues es un tema muy complejo. Nosotros lo hemos tenido con, sí, se tiene con el tren de alta velocidad, se tiene con la incineradora, con el puerto exterior. Sin embargo, por ejemplo, en el puerto exterior los sindicatos no apoyaban la construcción del puerto exterior. Es increíble, ¿no? Dices tú, bueno, ¿cómo sindicatos de trabajadores no apoyan un nuevo proyecto? Yo creo que a estas alturas ya a unos niveles pues no se consigue engañar, ¿no? Entonces yo creo que hay más conciencia de lo que se gana y lo que se pierde. Yo creo que los asuntos, los temas medioambientales cada vez tienen mayor importancia. Hay que mirar proyectos a largo plazo, que no sean cortoplacistas, que tengan, vale, un impacto sobre el empleo muy importante, pero que no tienen continuidad muchas veces, ¿no? Y que van a dejar la tierra o que van a dejar el aire contaminado, lo cual luego hay que regenerar, ¿no? Y encima si tiene impactos sobre la salud, eso pues a nivel de charlas, de sensibilización, de mucha discusión con la gente, de hablar mucho, de ir a las asociaciones de vecinos, a explicarles los pros, los contras, que por qué no viene esa empresa ofreciendo el mismo número de puestos de trabajo, pero con unas garantías mayores a nivel medioambiental, por ejemplo, o de que cuando se le vaya va a dejar el terreno como estaba antes, ¿no? O sea, creo que no se trata de que no venga o viene o no viene, ¿no? Sino también cómo viene, qué es lo que va a ofrecer. Aquí en nuestra, digamos, en el primer mundo hay una legislación medioambiental, entonces ya no pueden venir de cualquier manera. Lo de Huelva fue en unos años tremendos, los años 60, 70, se hizo un polo químico ahí brutal, ahí no se ha respetado nada, está todo contaminado, absolutamente toda la ría de Huelva está contaminada y hay muchos problemas de salud. Sí es verdad que dices, bueno, puedes trabajar, pero piensas en las generaciones, en las próximas generaciones, en tus hijos, si van a seguir, si quieres que sigan en esa fábrica contaminando. Entonces es un tema de mucho discutir y sobre todo de obligar que las empresas vengan digamos, en otras condiciones y con muchas garantías. Sí. De desmantelarse. Sí. Sí, sí, sí. No sé decirte. Sí, dime. Sí. Sí. Ajá. Sí.
Sí, los olores sí, de Donosti vienen de Hernani, sí. Sí. Bueno, tienen unos niveles que respetar, ¿no? Porque al final estas industrias que son muy contaminantes, y de hecho están catalogadas así, tienen, digamos, que unos límites. Pueden contaminar, pero tienen que respetar unos límites. Emisión de olores, los tienen, sí, y depende de cómo vaya el viento, los tienen, sí. Esto, ¿qué te iba a decir? Respecto al río Oria, bueno, el caso es que las ruinas industriales, en su día no se obligaba a desmantelar, una empresa llegaba, instalaba la fábrica, funcionaba 40, 50 años, se largaba y ahí dejaba todo, no existía ninguna obligación de desmantelarlo. Y esas son ruinas que son muy peligrosas porque tienen ahí materiales muy contaminantes, tienen la uralita, tienen materiales férricos con muchos metales pesados, que eso acaba en el río, efectivamente. El gobierno vasco tiene, digamos, una legislación con ese tema de prevención de contaminación del suelo. De vez en cuando da ayudas para desmantelar ruinas industriales, porque tiene mogollón, porque ha habido una época industrial impresionante, ¿no? Sobre todo en Vizcaya hay muchos problemas de contaminación del suelo. Respecto al Oria, sí, ha mejorado enormemente, de una manera impresionante, desde que se pusieron depuradoras, desde que se obligó a las papeleras a depurar. Sí que puede haber determinados vertidos, sobre todo los hacen muchas veces por la noche, de forma que uno no se entere, y al día siguiente es cuando te encuentras con los peces muertos. La Agencia Vasca del Agua sabemos que hace un seguimiento bastante riguroso de lo que es los puntos de vertido de las industrias, y se denuncian, la verdad, porque es que cualquier paseante que vea el río de una manera así un poco rara, lo primero que hace es a la Diputación o a URA, o sea, nos comentan que tienen policías en todos los ríos, y es verdad, la gente está muy sensibilizada con eso, ¿eh? Cuando ve un pez muerto, llama al 112, estoy viendo, enseguida se dispara la alarma y van a inspeccionar esa zona. ¿Esto es puntual? ¿Ha sido puntual o es una cosa continua? El Oria yo sé que se está regenerando, que no está todavía del todo. Esto pasa así Cada tanto. Completamente a su paso por Tolosa, que ya más allá no sé, muchas veces el agua no está, incluso hay actividades deportivas así en el agua, terreno, todo esto, y cuando bajas a él y estás allí al lado, ves que no acaba de estar limpio. No se ve, por ejemplo, hay peces, están así, pero se ve que el agua no está limpia. Y luego, con respecto a esto de lo de la papelera de Hernani, yo me pregunto si no hay en algún lado, no sé, también europeo, que sea algún tipo de tecnología que haga filtros de esto para que no vierta eso al aire así de esa manera, que tenga permitido ciertos grados de emisiones de esto, es que a mí me parece que para la seguridad es malísimo. No sé si habrá alguna investigación o algo ya hecho para que ese aire no salga así. Bueno, lo que son filtros, filtros para las sustancias contaminantes sí se tienen, y son muy restrictivos. O sea, en este momento probablemente si coges una papelera de Guipúzcoa y la analizas y vas mirando los datos de emisión de contaminantes, no creo que se pase, bueno, es que no puede pasarse. Eso en este momento está bastante controlado. Lo de los olores igual menos, igual es más difícil tener unos buenos filtros contra el olor, pero a nivel de sustancias contaminantes está mucho más vigilado. Pero son actividades cementeras, papeleras, el polo químico de Hernani, que tienen problemas ya por su propia actividad, aunque estén de alguna manera cumpliendo la legislación. Es más, si vas al gobierno vasco, haces una queja, te van a decir, no, es que está en los límites, porque eso se controla, que tienen escapes de vez en cuando. ¿Piensas que puede pasar con
de comercio, dices. Está hablando de los tratados de libre comercio, no sé si habéis escuchado las campañas contra el TIC, que le llaman, no al TIC. No sé decirte porque no estoy muy al tanto de cómo se están haciendo sus tratados. No sé exactamente. Son tratados, bueno, realmente es algo que se viene negociando desde 2013 más o menos, que se va a aprobar, que lo que hace es, de alguna manera, trasladarnos parte de la legislación estadounidense aquí y de qué manera repercute, pues que en gran parte hay un montón de servicios que se van a privatizar, entre ellos el agua, etc. Se va a dar rienda suelta al fracking, por ejemplo, un montón de alimentos que tenían unos criterios para poder, alimentación en general, que tenían unos criterios muy específicos para poderse vender, etc., se lo van a pasar por donde les dé la gana. En general, todo lo que trae a los tratados de libre comercio es, bueno, pues es más de lo mismo, es más contaminación, más todo, ¿no? Que va un poco. Yo lo estaba pensando cuando estabas hablando, ¿no?, de cómo las directrices europeas habían de alguna manera ayudado a preservar el medio ambiente, pues cómo a través de alguna manera, en nombre del dinero, se va un poco a ir hacia atrás, ¿no? Ya. En principio esas directivas están aprobadas por el Parlamento Europeo. En principio, sí, claro. En principio no podrían vulnerar esas directivas. Cambiarlas a peor sería muy difícil, no sé cómo llevarán ese tema, pero... Está a punto de aprobarse. Está a punto de aprobarse. Al final estamos en crisis, ahí hay que salir de la crisis, y la forma de salir de la crisis es hacer crecer, no sé qué, pero crecer. Ya. Y crecer, pues, por encima de todo, ¿no? De la naturaleza y de las personas. Y, por ejemplo, luego os voy a poner una página web que es la de NOALTIC, y ahí hay una organización que ha hecho ha trasladado las normativas más, o las propuestas más básicas, más fuertes que propone el Tratado de Libre Comercio a viñetas de cómic, para que lo entendamos. Y luego os pongo en el descanso. Pero luego también se comentaba, por ejemplo, que si en un momento dado hubiera alguna empresa, o sea, es que hasta ese punto, ¿no? Si hubiera alguna empresa que por motivos medioambientales, por tener que asumir algún tipo de ley ambiental, perdiera o tuviera pérdidas, el gobierno tendría que remunerar, indemnizar. O sea, realmente eso es lo que trae los tratados de libre comercio, que yo por lo menos lo poco que he escuchado en la calle sobre esto, lo presentan como si fuera la panacea, la salida de la crisis. Eso es lo que trae, es la precarización, la privatización, etc. Vale, pues si os parece, ¿tenéis alguna otra pregunta más? No. Está pensando que las directivas muchas de ellas son de antes de la crisis, va a ser que era el momento en el cual llegó eso de los precios por las políticas. Sí, la mayoría sí. Sí. Ahora, es que al estar aprobadas por el Parlamento Europeo, eso es un órgano de decisión que no hay manera de modificarlas. O sea, la Constitución tampoco se podría modificar. y con menos garantías medioambientales, sería fortísimo. Lo que hemos ganado se echa para atrás, ya. Pero bueno, yo no me quiero quedar con esa, ¿no? Yo creo Ya. que hay un movimiento, aquí sobre todo en Guipúzcoa, hay un movimiento súper fuerte en contra del tren de alta velocidad, todo lo que has contado del puerto de Pasaia, ¿no? También por algo se habrá paralizado, y luego también hay un montón de municipios que yo no sé dónde ponerme con el puerta a puerta porque no lo termino de entender, pero bueno, pues han asumido otra forma de reciclaje, ¿no? Entonces, que bueno, que tampoco, yo creo que, bueno, pues el panorama no es bonito ni es súper positivo, pero que también es verdad que se están haciendo cosas y que la movilización social principalmente... Sí se consiguen cosas. Sí se consiguen. Sí, son pequeñas cosas,
o sea, pequeñas conquistas, pero hablando mucho, negociando, haciendo propuestas y bueno, aunque la participación ciudadana todavía está poco desarrollada y no se tiene todavía muy en cuenta, pero sí, no, la verdad es que sí lanzo un mensaje positivo porque aunque son pequeñas cosillas, pero sí se hace. A nivel local, a nivel de la Diputación de Guipúzcoa también y a nivel del Gobierno vasco también. Muchas gracias, Pilar. Nada.